no cuidamos el agua. Pero ahora que lo escucho, Hugo Mario, es que, pues por supuesto se imaginará que nos ha llegado por todos lados estos mensajes y estos audios que se oyen en las carreteras del Cauca y también del Valle del Cauca, en donde hay una emisora que tienen las disidencias de las FARC, en donde invitan pues al reclutamiento y a sumarse a las filas. Le voy a poner el audio de lo que nos envían precisamente, de lo que oye la gente en las carreteras en una emisora en FM que en estos momentos está siendo utilizada por las disidencias de las FARC. Frente Jaime Martínez de las FARC EP, se les hace la invitación a que hagan parte de nuestra organización para que luchemos todos juntos por una nueva Colombia. Por el pueblo campesino, para que no seamos más explotados. FARC EP. Desde nuestro departamento del Cauca, seguimos en pie de lucha y seguimos haciendo la invitación a que hagan parte de nuestra organización fariana, Frente Jaime Martínez, para una mejor vida en nuestro territorio campesinado. Bueno, y empezando esta mañana con las mejores energías, yo quiero que usted se reporte a nuestro registro WhatsApp, a nuestra línea de nuestro WhatsApp, y nos manden sus... Entonces nos mandan este y otro audio, Hugo Mario, y me sorprendió, y sé que se viene hablando mucho de eso, pero explíqueme qué han respondido las autoridades, porque nosotros llamamos al Ministerio de las TIC y no hay respuesta todavía, además pues porque el ministerio está céfalo, ¿no? Hay un ministro encargado, pero está ya en Emiratos con el presidente Gustavo Petro. ¿Qué se sabe de esto? Pues Camila, lo primero que le quiero contar es que no solamente esa emisora clandestina o ilegal se escucha en el departamento del Cauca. Hace algunas horas, habitantes del sur de Cali reportaron que estaban escuchando esta frecuencia en otros municipios del departamento del Valle y del Cauca. También se ha reportado el sonido de esta emisora clandestina. Es una frecuencia radial que transmite aparentemente desde el norte del Cauca propaganda de las disidencias de las FARC, concretamente la estructura Jaime Martínez, uno de los grupos que lidera alias Iván Mordisco en esta zona de Colombia, y que emite mensajes, esa emisora, invitando, y es lo más preocupante, a jóvenes a incorporarse a sus filas. O sea que la situación ya ha generado cierta alerta y hay pronunciamiento por parte de las autoridades. La gobernadora del Valle, Lilian Francisca Toro, ha pedido al Ministerio TIC que intervenga, que desmonte la emisora. También lo ha hecho el alcalde de Cali, el personero de la ciudad, en fin. Muchos funcionarios de la alcaldía de Cali, de la gobernación y autoridades en general preocupadas, porque antes, Camila, lo hacían a través de redes sociales, estos delincuentes, invitando especialmente a niños y a jóvenes a incorporarse a sus filas, y ahora el reclutamiento también lo hacen a través de invitaciones por una emisora en FM, cosa que tiene bastante alarmados a los ciudadanos aquí en Cali, porque es que se escucha en zonas residenciales de la ciudad, Camila. Tiene que en Pance, en Ciudad Jardín, los ciudadanos han reportado la emisora clandestina, y el alcalde, por supuesto, ha puesto el grito en el cielo. El alcalde de Cali, Alejandro Heredia, está con nosotros a esta hora. Alcalde, bienvenido a Blue Radio. Buenos días o buenas tardes, Hugo Mario, a vos, a todos los oyentes. Bueno, ¿qué se sabe, alcalde, de esta emisora de las disidencias de las FARC? Me parece muy grave, me parece que en este momento lo que deben hacer las autoridades, el gobierno nacional, no solo el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares deben de recibir la orden y los recursos necesarios para cerrar esta estación, pero sobre todo para seguir persiguiendo y dando con los responsables de este grupo, porque es que aquí lo más grave, Hugo Mario, no es que haya una emisora, lo más grave es que siguen reclutando niños a una tasa no vista hace muchísimos años en Colombia, lo dice la misma Naciones Unidas, y aquí se sigue recrudeciendo la violencia, la criminalidad. Esto no es un conflicto, son los narcotraficantes, terroristas que están reclutando niños, y aquí lo que se tiene que hacer es darle los recursos y la orden a las fuerzas militares para que actúen, punto. De lo contrario, lo que vemos que está pasando en el Catatumbo, donde ya van más de 54,000 desplazados, es el desplazamiento más grande en los últimos 25 años, y quizás desde la violencia que se ve en Colombia, ese tipo de eventos van a continuar. Entonces, esto ya es el colmo de los males, y aquí lo que necesitamos ver es acción.
Pero mire, alcalde, le pregunto, ¿ustedes se dieron cuenta de la existencia de esta emisora hace cuánto tiempo? Porque, por ejemplo, un oyente que está conectado con nosotros nos escribe a través de nuestra línea de WhatsApp y nos dicen que esa emisora y esas emisoras tienen por lo menos 30 años y que a través de esas emisoras han venido reclutando niños desde hace mucho tiempo. Esta en particular que están denunciando, que le dicen ustedes al gobierno que tiene que tomar riendas en el asunto, ¿hace cuánto saben ustedes que está funcionando? Esta emisora hace algunos días, las FARC en el antaño tenían sus emisoras en FM. Yo no había visto una emisora en FM de un grupo delincuencial. Y lo otro es que lo grave es que no es solo por la emisora. También tienen canales de TikTok, también lo hacen por Instagram, lo hacen por Facebook, y lo que vemos es un esfuerzo continuo reclutando niños y niñas, y no vemos la reacción. Entonces, a estos grupos hay que enfrentarlos con contundencia, porque están dejando centenares de víctimas. Y yo quiero recordar que hace algunos meses se presentó un proyecto de ley en el Congreso de la República para fortalecer las penas contra el reclutamiento y la utilización de niños y niñas por estos grupos criminales. Ojalá ese proyecto de ley ya pase rápido, que sea firmado como ley de la República y que veamos acciones contundentes. Sí, alcalde, usted ha venido insistiendo en el tema que dice que están disparados, pues el tema del reclutamiento, el desplazamiento por lo que está pasando en Catatumbo y en otras regiones. Hay un retroceso en la seguridad, le hemos escuchado decir en varias oportunidades. Usted fue negociador de paz, usted hizo parte de ese equipo que conformó Juan Manuel Santos para negociar con las antiguas FARC. ¿Usted cree que la paz total del presidente Petro fracasó definitivamente? Yo lo he dicho desde un principio, no hay que confundir la voluntad de diálogo o la voluntad de que haya un proceso, una salida negociada. Eso no se puede confundir con un abandono a las responsabilidades del Estado. Los procesos de paz que ha habido en Colombia y que han salido adelante, incluyendo el del 2016, funcionaron porque iban acompañados de una política de seguridad contundente. No estamos viendo una política de seguridad contundente. Lo he dicho desde un principio, desde hace 2 años, 3 años que el presidente Petro anunció este proceso. Para que cualquier proceso funcione, tiene que ir acompañado de esa política de seguridad, porque estas organizaciones son tremendamente ricas, porque son narcotraficantes, trabajan en la minería ilegal y se ganan centenares de millones de dólares al año. Entonces hay que atacarlos. Para eso necesitamos que se empoderen las fuerzas militares y que se les den los recursos que necesitan. En ese sentido, veo con gran preocupación que se ha recortado o se propone recortar en 900.000 millones de pesos el presupuesto de las fuerzas militares. Si los colombianos lo que necesitamos es más seguridad, pues la seguridad la dan las instituciones y comienza por controlar el orden público en el campo y por controlar la seguridad ciudadana en las ciudades. Alcalde, y con base en esa experiencia que usted tuvo, no solamente como parte del equipo negociador, sino como alto consejero presidencial para la reintegración, como estas personas claves que luchan contra el reclutamiento infantil, ¿cómo debería actuar el gobierno con estas organizaciones? Porque si bien en 2016 que se firmó ese acuerdo, se firmó con una organización guerrillera que, digamos, nació con unas reivindicaciones políticas, ¿qué debería hacer el gobierno hoy con la cantidad de agrupaciones criminales con las que está intentando sentarse y llegar a acuerdos? Desarticular los grupos, darle a la fuerza pública, a la policía, a las fuerzas militares la orden y los recursos de acabar con estos grupos. Colombia lo ha hecho antes. Nuestras fuerzas militares tienen la capacidad, tienen el entrenamiento, necesitan los recursos y la orden. Y eso es lo que hay que hacer ahorita, porque lo que está ocurriendo, si no se hace, es que siguen reclutando miles de niños al año. Cuando un niño es reclutado, eso no solo afecta a ese niño, afecta a su entorno familiar y afecta a su comunidad, sobre todo porque todos esos niños son víctimas de reclutamiento. En el derecho internacional no existe el reclutamiento voluntario para menores de edad. Y yo francamente no puedo creer que en este punto, en el 2025, estamos otra vez en un lugar tan terrible como el que estábamos en el 2006. Inclusive entonces, alcalde, eso quiere decir que usted no se sentaría. Municipios. Usted no se sentaría con estos grupos, usted no plantearía ningún tipo de conversación con estos grupos, solamente para recalcar la respuesta. La única forma de hablar con ellos es si va acompañado de una estrategia de seguridad.
¿Por qué? Porque estos grupos tienen muchos recursos, porque son narcotraficantes y son negociantes de la minería ilegal. Tienen mucha plata, no hay nada que hablar con ellos están haciendo negocios. Entonces lo que hay que hacer es que las fuerzas militares y la policía les caigan con todo el peso del Estado y a ellos se les da una oportunidad. Entregan sus negocios y buscan una salida negociada de penas para volver a la legalidad, o se siguen enfrentando a la fuerza pública. El problema que tenemos hoy es que no se le está dando las herramientas, ni los recursos, ni la orden, ni el apoyo a la fuerza pública. Se ha hecho en parte, pero necesitamos mucho más. Alcalde, lo que usted recién contaba, que están reclutando no solamente a través de esta emisora, sino por TikTok, por Instagram, por otras redes, es gravísimo. Y no sé si ustedes lo han pensado ahí interiormente, si comunicarle directamente a estas empresas tecnológicas, pues, con algún emisario o algún trabajador en Colombia que cierren y bloqueen todas estas redes, o pedírselo a través del gobierno nacional, porque pues ustedes desde la alcaldía no pueden hacer nada si hay una cuenta de TikTok con 3.000 seguidores que les llega a los niños del Cauca y del Valle. Pues vuelven y la montan. El problema no es la cuenta de TikTok, el problema es los delincuentes que están reclutando niños y niñas para enseñarles a matar, a poner bombas y a vender cocaína. Y eso es lo que no puede seguir en Colombia, porque es que, por Dios, ya llevamos 40 años de esto, y la forma como se hace eso es construyendo sobre la experiencia que tenemos. La experiencia que hay en Colombia es que con estos grupos hay que ser duros, se tiene que mantener canales de diálogo, sí, para darle salida a los que quieran salir rápido, pero tiene que ser acompañado por una política de seguridad contundente, no hay otra opción. Pero, alcalde Eder, pero mire, es que hablando precisamente de este tema de la emisora, una emisora de una organización guerrillera en frecuencia FM, además, que ya se está escuchando en Cali, como le dice Hugo Mario muy bien, lo estamos escuchando nosotros a través de ese video que vimos. Alcalde, en estos casos, ¿el gobierno nacional de qué manera está acompañando a la ciudad de Cali? Porque usted lo está diciendo muy bien. O sea, hace falta golpear a estos grupos guerrilleros, pero para eso se requiere de la fortaleza del Estado, las fuerzas militares, la fiscalía, todo el acompañamiento estatal. ¿Eso está ocurriendo o definitivamente Cali está sola en esta batalla? No, está ocurriendo en parte, lo estamos trabajando además desde Cali, apoyando con recursos, también la gobernación, pero los recursos serios los pone al final del día el gobierno nacional, y las órdenes y la voluntad. La seguridad en Colombia, incluyendo la policía, es responsabilidad del gobierno nacional. Entonces, aquí el llamado que lo hemos hecho de manera constante, se necesita más. Estamos trabajando con ellos, pues sí, han dado algunos golpes, claro, hace un par de semanas y un golpe muy duro contra esta estructura Jaime Martínez, pero en Jamundí hay 2.000 hectáreas de coca sembrada. Eso hace de cuenta que hubiera pues 2.000 hectáreas de coca sembrada en Chía, allá al lado de Bogotá, o en Río Negro, al lado de Medellín. Para mí, como alcalde de Cali, es inaceptable que haya 2.000 hectáreas de coca sembradas en Jamundí. 2.000 hectáreas de coca están produciendo alrededor de 10 kilos de cocaína por hectárea, unas ventas potenciales de $200 millones anuales. $200 millones. Es decir, esa gente, eso solo en Jamundí. ¿Qué tienen que negociar? Pues nada, ahí lo que hay que hacer es atenderlos y que vean, o se salen a las buenas o los atiende la fuerza pública. Claro, pero además, alcalde, se está presentando un fenómeno de violencia en esta región, en el Pacífico, que antes no se veía, o al menos no con tanta frecuencia, y es que hay enfrentamientos entre los mismos grupos armados ilegales por control de territorios. O sea, la disputa ya no es con la fuerza pública como antes, sino que son los mismos grupos enfrentados entre sí, lo cual podría originar, obviamente, o ya está originando desplazamientos y confinamientos. ¿Usted cree que en el Pacífico se podría repetir la triste historia del Catatumbo? Hugo Mario, la triste historia del Catatumbo va a empezar a replicarse por todo el lado si no se empoderan las fuerzas militares. Yo te voy a dar una cifra, me acaban de dar, que en este momento hay 500 municipios en Colombia donde las autoridades civiles no están despachando de esos municipios, de 1.400. Eso, si eso es cierto, no se veía desde el año 2002. ¿Listo? Es de ese tamaño la situación. Entonces, esta historia nosotros ya la hemos vivido los colombianos. La gran diferencia es que hoy tenemos una de las mejores fuerzas militares del continente. Tenemos quizás la mejor fuerza de policía de América Latina, una de las mejores del mundo. Lo que necesitamos es empoderarlos para que hagan su trabajo
y cero tolerancia con esos delincuentes. Ahora bien, si quieren dialogar para entregar los niños, dejar sus negocios ilegales, pues bienvenido sea. Pero si no lo van a hacer, no hay que esperarlos, porque lo que se está impactando es la seguridad de todos los colombianos. Y ahí sí, por favor, que no caigamos en las distintas distracciones que se están viendo. Hay una situación muy compleja que estamos a tiempo de atender como nación y se debe atender. Pero mire, yo le pregunto una cosa, alcalde Eder, y es que esta situación de seguridad se viene presentando incluso después de la firma del acuerdo de paz en el 2016. Es que se descuidaron esos territorios, ya todos coinciden en que no hubo la presencia estatal. Usted nos está hablando de estas emisoras que están y de esta situación que está ya a 20 minutos de Cali, pues en los ojos de todos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que sucedió que no se logró cooptar esos territorios y que el Estado no puede hacer absolutamente nada para poder controlarlo? Porque eso no es de este gobierno, es del anterior y del anterior. Yo sugiero, Camila, que no miremos para atrás tanto los colombianos. Eso fue hace 9 años. ¿Qué no se hizo? Lo acabas de decir, no se coparon los territorios. ¿Qué hay que hacer? Copar los territorios. ¿Cómo hay que hacerlo? De la mano de la fuerza pública. ¿Cómo sabemos que esa fórmula funciona? Porque es la fórmula que ha funcionado desde finales de los 90 hasta el 2016, que logramos desmantelar no solo las FARC, sino también las AUC y otras guerrillas menores y miles de integrantes del ELN y de otras organizaciones. Pero cualquier política de paz tiene que ir acompañado por una política de seguridad. Entonces, en este momento, lo que tenemos que enfocar los colombianos es que se reactive ese trabajo, que tengan los recursos necesarios, que se salvaguarden las relaciones internacionales estratégicas de la nación, porque lo que está en juego no es un tema ideológico o un tema trivial, es la seguridad y el bienestar de todos los colombianos, de quienes nos están escuchando, de ustedes que están allá en la mesa de trabajo, de todos los colombianos. Yo tengo una última pregunta para usted, alcalde Eder, y que tiene que ver con otra cosa completamente distinta a la situación de las emisoras o la emisora de las disidencias de las FARC, porque acá me están recordando que usted es el presidente de Asocapitales, que es precisamente la asociación de las principales capitales del país, y hay un lío que tienen ustedes con la directora Luz María Zapata, porque entiendo que pues quieren buscar que ella salga de la entidad, pero no se ha podido por un contrato que tienen firmado, que tendrían que dar una indemnización un poco alta. ¿Qué va a pasar con Asocapitales y su dirección, ya que usted está al frente del gremio de las capitales del país? Asocapitales es una organización que junta las principales capitales de Colombia. Nosotros funcionamos con una junta directiva, con una asamblea. Próximamente será la asamblea donde miraremos todos los temas, pero en este momento no hay nada que anunciar en el sentido de tu pregunta. O sea, no va a haber cambios en la directriz de Asocapitales. Es decir, en este momento no hay ninguna noticia en ese sentido. Asocapitales es una organización de las ciudades capitales, tenemos una junta directiva y ahorita por ahí en un mes tenemos nuestra asamblea, pero en este momento no hay novedades con el tema que preguntas. Pues alcalde de Cali, Alejandro Eder, muchas gracias por habernos sacado estos minutos para hablar pues de esto que ustedes vienen denunciando ya desde hace algunos días, y además que también nos envían los oyentes los videos y cómo se pueden sintonizar esa emisora en donde se está haciendo reclutamiento de menores. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. Un saludo a todos. Óigame, Hugo Mario, es que esta situación de además la emisora es un tote, ¿no? Porque la emisora es súper buena frecuencia. Sí, pues no vamos a dar el número en el dial para no hacerle publicidad a Camila, pero está muy bien ubicada y parece que tiene mucha potencia, porque es que pues ocupar el sur de Cali y, como yo le contaba al inicio, otros municipios del sur del departamento del Valle y del norte del Cauca, quiere decir que es una emisora realmente potente. Pero mire, Camila, la situación es bien compleja en materia de orden público. Mientras estamos entrevistando al alcalde Alejandro Eder, aquí nos escribían oyentes desde el norte del departamento del Cauca, nos dicen: esta mañana han salido hombres armados y uniformados a la vía Miranda-Corinto, sector Guatemala, han intimidado a los transportadores y a los habitantes de la región, no permiten el transporte público en esa zona del departamento, o sea que el tema realmente es complicado por todos lados.
Sí, el tema es complicado y pues es cómo se puede un poco, no, mejor dicho, porque sabe que no necesariamente es excluyente este proceso de paz total o de cualquier proceso de pacificación con las guerrillas o con estos grupos al margen de la ley, y también una política de seguridad, que yo creo que ese es el mito que siempre se había tenido, que es que no se podía tener política de paz total o de negociación y al mismo tiempo una política de seguridad. Se pueden tener las dos, que era un poco lo que preguntaba Jennifer al alcalde Alejandro Eder. O sea, se puede negociar, pero eso no significa que no se tenga que tener mano dura en medio de la negociación. Pero mire, Camila, en el tema puntual de la emisora, mire esto es lo que ocurre. Ministro de las TIC no existe o renunció. Ministro de Defensa, que es tan importante para esta situación, para esta coyuntura, y renunció irrevocablemente. O sea, ¿cómo se solucionan estos problemas que son agobiantes y apremiantes si estamos hablando de ministerios acéfalos? En estos casos nomás, puntualmente, en lo que tiene que ver con las emisoras, la solución depende de estos dos ministerios y no hay ministros. Entonces se pregunta uno, Camila, ¿cómo le encontramos soluciones a esta problemática tan grave? Porque esto es gravísimo, porque como lo dijo el alcalde Eder, esto viene acompañado de reclutamiento de menores, un delito de lesa humanidad que el mundo entero lo condena. Entonces, ¿qué respuesta le damos nosotros, como Estado, digo yo, a la población, a la ciudadanía? Ninguna, no existe, Camila, lastimosamente es así. Me escribió un oyente al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp. Yo es que no uso TikTok tanto, pero no es solo sino darse una vuelta a Hugo Mario por TikTok y los miles de videos de los propios integrantes de los grupos armados mostrando cómo viven, qué hacen, y en zonas urbanas, que uno dice, entonces, ¿dónde está la inteligencia también del país y de nuestras fuerzas militares en términos de inteligencia, si por ahí se pueden rastrear un montón de cosas? Pero además, Camila, también yo creo que un gobierno tan importante como puede ser el de Colombia, yo creo que le puede solicitar a las empresas de bloquear eso. Es decir, he visto, por ejemplo, esta semana que han bloqueado cuentas, por ejemplo, de Twitter, de personas que nada tienen que ver con delinquir o con grupos ilegales, sino le bloquearon la cuenta. Por ejemplo, el periodista Melquisedec del Colombiano, porque él en su cuenta de perfil tenía la foto de María Corina Machado. Entonces Twitter entendió que él estaba sustituyendo a María Corina Machado, le borró la cuenta. Pero a los bandidos, los de las FARC, estos asesinos, como cuenta el alcalde, esos pueden tener Twitter y TikTok y yo creo que esa gente hay que eliminarle las cuentas sin ninguna consideración. No, porque además están delinquiendo, Sebastián. Sí. Es que cuando usted saca un mensaje en redes sociales invitando a ser parte de un grupo armado ilegal, pues obviamente eso es un delito. El reclutamiento es un delito, Camila, aquí y en cualquier democracia, y por eso debería el gobierno tomar acciones desde el Ministerio de las TIC para pedir a los dueños de las redes que bloqueen a estos grupos. No puedo dejar de mencionar, Camila, esta entrevista que vimos en Caracol Televisión con los obispos de Tibú y de Ocaña en Noticias Caracol, y uno de ellos decía, y me dejó muy marcado, es que la burocracia del Estado, el aparato estatal hace que no funcionen las cosas como debería ser. Yo llevo intentando hace varios meses una licencia para una emisora justo en la comunidad y no lo he logrado. La tenemos ahí, me están diciendo que la desmonte, pero yo digo, entonces que desmonten todas las demás que hay que tampoco tienen la licencia. Ahí uno ve las contradicciones de este país tan impresionantes. No, y además no solo las contradicciones en ese sentido, Jennifer, sino frente incluso también a las plataformas, como decía Sebastián. Si usted, por ejemplo, como medio de comunicación, a través de estas plataformas, monta noticias en donde hay imágenes de integrantes de grupos al margen de la ley o de gente que tenga que ver con el conflicto, le bajan la nota y no se la dejan reproducir. Eso, por ejemplo, pasa en TikTok. Entonces dicen, si hay ese tipo de curaduría que incluso para los medios es tan estricto, ¿cómo es posible que los integrantes de estos grupos al margen de la ley puedan merodearse por las redes sociales, en TikTok, en Instagram, etcétera, etcétera, ahí hacer reclutamiento y esos videos si no los bajan? Que es lo que uno no se explica. Es contradictorio y a veces es difícil explicarnos a nosotros mismos como periodistas, Camila, pero también a la población. Yo creo que es porque eso sí tiene un rastreo, están, digamos, legalmente montadas y es más fácil rastrearla. Cuando son ilegales o clandestinos, no sé si sea tan fácil hacerlo, pero sí son preguntas que quedan en el aire.
una emisora como esta de la disidencia de las FARC, ¿cómo no debe tener antenas? En alguna parte están ubicadas las antenas, es decir, para eso existe la inteligencia y la contrainteligencia y demás, y operar y actuar. Camila, mire, en Colombia destruyen la maquinaria amarilla que se utiliza para la minería ilegal, la destruyen, y yo siempre me he preguntado, ¿y por qué en lugar de destruirla, esa maquinaria amarilla, esas retroexcavadoras, no la llevan a un municipio, a un pueblo apartado que está necesitando obras públicas que se hacen con esa misma maquinaria amarilla que están destruyendo? No, el Estado destruye la maquinaria amarilla porque es que se están cometiendo delitos como si la culpa fuera de la maquinaria que se utiliza y no de quienes están detrás de ella, en lugar de utilizarla en donde debe ser. Así opera el Estado, Camila. El Estado que debe estar persiguiendo a esas emisoras clandestinas que están operando y que están escuchando en Cali, ese Estado no actúa. Actúa en otros casos, cuando el emprendedor quiere sacar adelante, ahí sí la actúa. El que quiere sacar una empresa pequeña, ahí sí le cae el Estado. A esto no le cae. Así no pueden funcionar las cosas. Camila, pero tiene razón la persona que le dice a usted que hace muchos años se presentaba este fenómeno de las emisoras clandestinas en manos de grupos ilegales. Y claro, acá otra persona me recuerda que en su época el M19 lograba interferir la señal de Inravisión cuando no existían canales privados de televisión, existía la televisión pública y era Inravisión el ente gestor de la televisión en Colombia, y el M19 lograba en algunas oportunidades con una frecuencia hacer la intervención, interceptar, intervenir y sobreponerse sobre la señal de audio de los canales públicos. Así que realmente no es nuevo, pero no se había vuelto a ver hace años y ahora lo estamos volviendo a ver con esta noticia de la emisora que se escucha en Cali y en esta región. Claro, pero mire que me dice un oyente que una cosa es una emisora en una vereda lejísimos allá, Hugo Mario, y otra cosa es una emisora en Jamundí, en zonas urbanas. Es que por eso es lo preocupante de esta situación, porque también nos están escribiendo otros oyentes que en Arauca el ELN tiene emisoras hace mucho tiempo, pero acá estamos hablando de una de las principales ciudades del país, y que ya estén ahí en zonas urbanas, en Jamundí, que se pueda entrar a esa emisora y además en FM, pues uno sí dice, oye, ¿dónde está la inteligencia? O sea, esto, sí. Y además la emisora para reclutar menores, que es que eso es lo más grave de todo. Sí, ¿no? Con publicidad y con contenidos abiertamente criminales, Camila, invitando a la vinculación de jóvenes y de niños a las filas de esos grupos. Yo no sé, pero creo que el Ministerio de la SIC tendría que intervenir pronto, aunque, como usted lo decía al inicio, no se ha conocido ninguna posición de parte de ese ministerio porque, entre otras cosas, pues no hay ministro. No hay ministro, así es. ¿Qué le respondieron a usted, Sebastián, en el Ministerio de las TIC cuando averiguamos sobre esto? Sí, que no era posible por ahora que algún vocero se pronunciara al respecto porque activaron una investigación interna y la van a socializar pronto. No me dijeron nada más. Nos vamos nosotros a hacer una pausa, sí, porque es que el ministro encargado está en Emiratos Árabes, porque resulta que después de todo el chicharrón que dejaron con las renuncias de los ministros después del Consejo de Ministros televisado, pues el presidente se fue con unos ministros que habían ahí, y entonces aquí nos quedamos, uno en sesiones extras con presidente en funciones, que es el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, pero con el resto de ministerios pues vacíos y muchos sin encargo. Nos vamos a hacer una pausa y regresamos.